Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes, los que me están sintonizando por este medio. Les saluda Rubén Rogero, pastor maestro, desde Sombrerete, Zacatecas. Estamos aquí ministrando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Traigo un mensaje para todos, el pueblo de Dios y también la gente que no conoce de Dios, porque pudiéramos haber muchas personas que creemos que conocemos a Dios. Yo sigo mirando gente que son bien fieles, bien nobles, bien comedidos para todo, pero se nota que no conocen al Señor. Una cosa es conocer la palabra de Dios, una cosa es asistir a una iglesia, pero otra cosa es conocerlo a Él. Vamos a leer unas porciones aquí acerca de lo que nos impide conocerlo a Él. ¿Sabe qué es lo que nos impide a nosotros conocer a Dios? ¿Qué cree usted? Nuestros pensamientos. Mire, la Biblia habla de que nuestros pensamientos son los que nos estorban conocer a Dios. Este tema se va a llamar el peligro de no trabajar con nuestros propios pensamientos. Y fíjese que eso es lo que quiere Dios cambiar en nosotros. Nuestra mentalidad. Versículo 1 del capítulo 55 de Isaías. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y venid, comprar sin dinero, sin precio, sin leche, vino y leche. Sin precio, vino y leche, dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo. Y fíjate aquí en el versículo 6, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo deje sus ¿qué? Sus pensamientos. Se fija que aquí no dice deje su modo de estilo de vida. No, aquí dice deje sus pensamientos, cambie su mentalidad y vuelva hacia Jehová. ¿Sabe por qué Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad? Porque en el jardín de Edén, cuando entró el pecado en el jardín de Edén por medio de Adán y Eva, lo primero que atacó Satanás en Adán y Eva fue la mente, la mentalidad. Allí escuchamos la primera mentira en el jardín de Edén. La serpiente le dijo a Eva, ¿con que Dios te dijo que no puedes comer del fruto de ese árbol? Y le dijo ella, dice, sí, nos dijo que no podemos comer del fruto de ese árbol y que ni lo toquemos. Dios nunca le dijo que no lo tocara, ¿no? Lea bien el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Él nunca dijo eso. Él dijo, no comáis, ¿verdad? Por eso el diablo se abalanzó por medio de la mujer. Yo estoy seguro que Satanás también quiso tentar a Adán, pero no pudo con él y se abalanzó con la mujer. Porque la mujer es más débil de pensar, es más apta para ser seducida. Fíjese, allá cuando yo vivía en Tijuana, yo me di cuenta de varios matrimonios. Como yo era pastor allá, yo me daba cuenta de muchos chismes, ¿no?
Y había gente que venía a pedirnos ayuda y todo, ¿verdad? Entonces, una vez vino un señor a pedir ayuda, ¿no? Dice, es que fíjese, pastor, que pues yo trabajo en tal fábrica, dice, yo tengo mi salario fijo a la semana, unos 1,500, 2,000 pesos a la semana a veces, dice, pero tengo que pagar renta y luego la comida y luego a veces enferman los niños y todo, ¿verdad? Entonces, pues yo como quien dice, apenas voy. Dice, y estábamos re bien, dice, nada más que vino un vendedor y que a venderme que platos, que vasijas, y no, yo lo mandé, yo no quise comprarle nada, ¿verdad? Y después viene a venderme que una lavadora, y no, le dije, no, ahorita no necesito, ahorita no. No, después, vete, por favor, estoy ocupado. ¿Eh? Dice, pero este individuo después vino con mi mujer. Y a ella sí la convenció. Y quedaron bien endrogados. No estoy echándole a las mujeres aquí. Las mujeres son una bendición. Pero quizá no todas, ¿no? Pero la mayoría sí son más débiles de mente. Son más aptas para ser seducidas. ¿Por qué cree usted que hay tanta madre soltera? A veces hasta que con un hijo de uno padre y luego otro hijo de otro y luego otro. ¿Por qué? Porque les lavan el cerebro. ¿Ve? ¿Las vamos a culpar? No, es que son descendientes de Eva. El pecado viene desde la mentira de allá del jardín de Edén. El enemigo se abalanzó en contra de la mentalidad de Adán y de Eva, y por eso perdieron el reino allá en el jardín de Edén, y fueron expulsados de allí, por cierto. Los expulsaron de allí del jardín de Edén, y Dios puso un ángel ahí de guardia. Y sabes que no los dejes que pasen para adentro. No queremos que pasen para adentro porque peligra que puedan comer del árbol de la vida y vivan para siempre así en pecado. No, ellos tienen que salir de aquí. Ahí está la respuesta. ¿Por qué morimos? ¿Por qué viene la muerte en el ser humano? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, dice que en el primer hombre vino la muerte, pero en el segundo hombre vino la vida. Y el segundo hombre es nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros recibir vida aparte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vino a salvarnos. Él es nuestro Salvador. Está bien claro en Hechos capítulo 4:12, dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Es Jesucristo, es Jesús, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿sabe qué? No podemos buscarle por otro lado. Entonces aquí está una invitación, dice, versículo 6, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Aquí dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero tristemente, muchos, en vez de buscar a Dios, buscan novio, novia, o buscan un buen trabajo, o buscan dinero, o buscan deleites, o buscan droga, o buscan diversión, o buscan sexo libre, pero no buscan a Dios. Y es por eso que sufren. Es por eso que estás sufriendo tú. Mírame bien.
Tú que estás escuchando este mensaje, es por eso que tú sufres. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te hace meter en problemas? No Dios. Son tus pensamientos. Proverbios 19, versículo 1 dice, el hombre sin ciencia no es bueno, y todo aquel que se apresura con sus pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le echa la culpa a Dios. Después anda diciendo, no, que Dios no me quiere a mí, Dios no me ama. No, yo me pasan muchas cosas malas, mira, nada más, yo sufro mucho. No, Dios te ama. Pero Él no quiere que sigas en esa vía de tus pensamientos. Él quiere que cambies tu mentalidad. Yo te lo voy aquí a comprobar por medio de la palabra de Dios. Yo cuando hablo me gusta usar la palabra de Dios. Yo prefiero que la palabra de Dios sea la que hable. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino en la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, la mentalidad. Dice, para que comprobéis cuál es la voluntad perfecta de Dios. Agradable y perfecta. Tú eres el que te metes en problemas. Dios no está interesado en meter a nadie en problemas. Yo me recuerdo una vez que andaba yo allá en un lugar en New Jersey. Yo no conocía a Dios. Yo era drogadicto. Yo me gustaba mucho la droga. Y por causa de que me gustaba la droga, pues todo el tiempo andaba sin dinero. A veces ya para el lunes ya andaba pidiendo prestado $20 a alguien. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Me gastaba todo el cheque en el fin de semana. Y a veces, como no traía dinero, a veces no comía hasta 2 o 3 días. Y me recuerdo que una vez este hombre me ayudó mucho, porque yo andaba mal. Le dije a este señor, es un hombre de Guerrero. También trabajaba allí en los caballos de carrera. Le dije, oiga, ¿no me puede prestar unos $5? Es que no he comido nada. ¿Sabe qué fue lo que me dijo este señor? No, Rubén, dice, yo no le voy a prestar nada. Dice, sí traigo dinero, dice. No, dice, pero es que usted, dice, ya lo voy a mirar, de que se va a ir a la cerveza y se la va a tomar. Dice, no, dice, es como echarle leña a la lumbre. No, dice, yo no le voy a prestar nada, dice. No, pero es para comer. No le hace, dice, es que usted anda mal, dice, arrepiéntase. Y luego le dije, yo no sé por qué será que Dios me castiga tanto. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo este señor? No, Rubén, Dios no castiga a nadie. Usted mismo se está castigando con sus decisiones que hace. ¿Y sabe qué? Eso me llegó hasta el mero corazón, ¿verdad? Fue cuando, ¿sabe qué? Empecé a hacerle caso a los cristianos que venían a evangelizar ahí. Oiga, me empecé a acercar. Una, de que cuando venían a predicar la palabra de Dios allí, nos repartían sandwichitos, aunque sea de puro jamón y pan. Pues yo lo que tenía era hambre, yo lo quería comer, venga, verdad, y todo eso. Y fíjese que así me sirvió, Entonces, mire, igualmente, a lo mejor usted está igual. Uno sufre, ¿sabe por qué? Porque está en el reino equivocado. Satanás no quiere nada bueno para usted. Él quiere lo peor para usted. Él quiere que usted sufra. Él quiere que usted esté solo como el perro, sin familia, sin quien lo cuide. Él quiere que usted esté pobre, derrochando su dinero ahí, todo endrogado. Y si se pudiera, Él quiere que usted esté en la cárcel, haciendo tiempo. No se duerma. Necesita usted despertar. Necesita buscar de Dios. Aquí dice bien claro, dice, deje el hombre su camino y el hombre inicuo deje sus ¿qué? Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová.
Sí. Aquí hay otro versículo también que habla de la mente. En Efesios 4, versículo 17. Vamos allí, esto sí lo voy a leer con la Biblia porque no me lo sé de memoria, todo. Pero mire, ¿sabe qué? Yo andaba muy mal. Pero mire, el que me sanó fue nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le eché muchas ganas. Yo empecé a empaparme de la palabra de Dios. Yo casi me la sé toda de memoria. Estoy empapado de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Que nos empapemos de la palabra de Dios. ¿De qué está empapado usted? Quizá usted está empapado de política. ¿De qué? De deporte. No es malo eso, Dice la Biblia que todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Efesios capítulo 4, versículo 17, ¿qué dice ahí? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está. Renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. La mentalidad. Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad. Sí. Entonces, ¿sabe qué? Mientras usted no cambie su mentalidad, usted nunca va a cambiar. Usted va a andar de iglesia en iglesia y no se va a instalar en ninguna iglesia, no se va a afirmar en ninguna iglesia. He escuchado de personas que se bautizan en una iglesia y luego se bautizan en otra y luego se bautizan en otra, pero no hay cambio. ¿Y por qué no hay cambio? Porque no han cambiado su mentalidad. Lea la Biblia. Empápese de ella. Pídale a Dios ayuda. Que le ayude con su mentalidad. Es muy delicado no gobernar los pensamientos. Los pensamientos pudieran ser el motor para nuestro suceso. Miramos una historia, oiga, en 1 Samuel capítulo 13, versículos 7 al 14. Saúl lo ungió, fue ungido por Samuel como rey, ¿no? Y fíjense que una vez quedaron con Samuel de que Samuel iba a venir a ofrecer un sacrificio a Dios. Pero en eso empezaron a dejarse venir los enemigos de Saúl. Y Saúl era bien religioso. Él quería servir a Dios con sus propias fuerzas. Así como mucha gente hace ahorita. Quieren servir a Dios con sus propias fuerzas. Eso es religión. Entonces Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Cuando miró que se estaban queriendo descolgar los enemigos, le dijo a los otros soldados de ahí, ¿saben qué? Tráiganme un animal, yo lo voy a sacrificar. Y él ofreció el sacrificio. Entonces, ¿sabe qué? Después viene Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Dice, es que como tú no viniste en el tiempo que habíamos acordado, dice, yo ofrecí el sacrificio. Dice, mal has hecho, dice, porque por causa de eso, dice, Dios te iba a confirmar como rey. Pero por causa de eso, tu reino va a ser quitado de ti. ¿Qué fue lo que hizo a Saúl hacer esa decisión? Sus pensamientos. ¿Qué es lo que te hace caer a ti? ¿Qué es lo que te hace resbalar? No le eches la culpa a nadie. Hay muchos que dicen, es que mi papá no me educó, es que mi papá me trató muy mal cuando estaba chiquito. No, le echan la culpa a papá. No te culpes, tú eres el culpable. Busca a Dios por medio de Jesucristo. Él tiene buenos planes para ti.
Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de maldad, para darles el fin que esperan. Dice, entonces me buscarán y me hallarán. ¿Pero por qué me van a encontrar? Porque me van a buscar con todo el corazón. Esa palabra buscar es como buscar una mina, es como buscar un tesoro. A echarle todo el peso de nuestro entendimiento, nuestras fuerzas. Buscarle. Esto no es fácil. Si usted se quiere acercar a Dios como debe de ser, va a haber un contrincante que no le va a permitir. Ese se llama Satanás. Él no quiere que se deslinde de su ejército. Usted pertenece a Él. Y Él va a pelear, a hacer lo imposible para que usted no se vaya. Él se va a vestir de un mono, de una estatua, y va a hacer un milagro para que usted adore a esa estatua. Porque su objetivo es de que usted permanezca en tinieblas. Pero usted tiene que venir a Cristo. Él es el Salvador. Que no le pase lo mismo que a Saúl, que perdió el reino nada más por una decisión impropia. Se obstinó. También David, en 1 Crónicas capítulo 21, versículo 1 y 2, dice que Satanás le puso en la mente a David censar a Israel. Y también por causa de esa decisión, viene el ángel y mató miles y miles de soldados de Israel. Después viene David y le dice a Dios, dice, Señor, ¿qué está pasando? Yo fui el que pequé. ¿Sí? Si quiere, lea cuidadosamente el capítulo 21 de 1 Samuel. Mire, los que nos estorban a nosotros son nuestros pensamientos. Proverbios dice, los pensamientos con el consejo se afirman. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso hay tanta gente que fracasa. Por eso hay tanta madre soltera. Por eso hay tanto borracho. Cuando hay una persona en crisis, que le está pasando algo, ¿verdad? Y no, hombre, cómo sobran consejeros. Pero no hay nadie capacitado que dé un consejo como debe de ser bíblicamente. Una, que la gente no quiere oír la verdad, ¿verdad? Y otra, que no quieren acercarse al Señor Jesucristo. No, es que yo no voy a cambiar de religión, no. Mire, Satanás tiene mucho que ver con nuestra mente. Él torció mucha gente en la Biblia, a Lot. Mire, Lot, en el capítulo 13 de Génesis, también los hombres de Abraham y los de Lot empezaron a pelear porque no cabían, los dos tenían mucho ganado. Y le dice Abraham a Lot, le dijo, con toda su integridad, le dijo a Abraham, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a hacer un plan. Vamos a apartarnos. No tenemos que salir de pleito. No, vamos a apartarnos. Tú dale para ese rumbo, yo le doy para el otro. Es más, le dijo Abraham, yo te voy a permitir que tú escojas para dónde irte. Y mire, y Lot escogió todas las llanuras, todo lo más bonito, todo lo más verde. Y agua, había mucha agua y todo. Y al pobre Abraham le dejó Hebrón, montañoso y feo allí, pedregoso. Y fíjese, con el tiempo, Lot terminó allí en Sodoma y Gomorra. Y todos sabemos de historia. Todos sabemos de historia. Esos pueblos terminaron quemados por Dios. Por tanto pecado que había ahí. Y después Lot hasta terminó secuestrado. Y pobrecito Abraham terminó comprometido. Tuvo que ir con unos 400 hombres nada más a ir a rescatarlo. Y sí lo rescató, Pero ¿de dónde empezó eso? La mente terrenal, la mente carnal. La mente carnal.
No quiero hablar mucho. Otro ejemplo también, la mujer de Lot, cuando Lot la sacó porque iba a Dios a quemar Sodoma y Gomorra. Eso está en Génesis 19, 25 y 26. Dios le dijo, saca toda tu familia, sácalas. Y ahí iba también la esposa de Lot. Y el ángel dijo, no volteen para atrás. Así hay mucha gente que leen la Biblia, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Porque el que es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo. Se considera a sí mismo y cuando se va, olvida cómo era su apariencia. Así es el que lee la palabra y no la practica. El ángel le dijo a Lot y a la esposa, a la familia, no volteen para atrás, no volteen. ¿Pero qué cree? La mujer de Lot no quiso dejarlo el pasado. Yo pienso que se le vinieron los recuerdos de ahí de Sodoma. Hombre, pero tanto que me divertí allí y todo eso. Y volteó. Y dice la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal. Si quiere lea Génesis capítulo 19. Versículos 25 y 26. Los pensamientos son el timón hacia el progreso. Dios quiere afirmar nuestros pensamientos. Pero el cristiano quiere ser religioso. Quiere seguir a Dios a su manera. ¿Cómo ve? Y por eso hay sufrimiento. Jesucristo dijo bien claramente en Juan 8, 31. Dice, los que permanezcan en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Así que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que permanezcamos en su palabra. Entonces, confiar en Dios. Ahorita vamos a mirar una mente que de veras confió en Dios. Y así Dios quiere que seamos nosotros también. ¿Y sabe qué? Esto se lo voy a enseñar también por medio de la palabra de Dios. Aquí en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Job, que según eso este libro es contemporáneo de el libro de Génesis, que cronológicamente estuviera cerca de allí, enseguida de Génesis. Pero ¿por qué lo pusieron aquí en medio de la Biblia? Porque aquí es donde están enlistados los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. ¿Y sabe qué también tiene? ¿Quién también tiene el 10% de poético? También Isaías. ¿Sí? Pero mire, aquí en el libro de Job, aquí dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse con Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, versículo 7, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás, dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satanás le dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado a él alrededor? Y fíjese, Dios pone un cerco alrededor de nosotros cuando confiamos en él. Así estaba Job. Job estaba protegido por Dios. Y Satanás le reprochó a Dios. No, pues es que lo defiendes. Sí. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y le dijo Dios, muy bien, hazlo, te doy permiso. ¿Verdad? Y aquí en el transcurso del capítulo 1, miramos que le mató a los hijos, le mató a los animales y le mató todo, menos a su esposa. Fíjense nada más. Le quitó todo, siendo un hombre multimillonario, tenía mucho. Y todo
se lo destruyó Satanás. Todo se lo destruyó Satanás. Quedó Job, como quien dice, en la ruina. ¿Cómo ve? Versículo 20 del capítulo 1 de Job dice: entonces Job levantó y se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Se fija, oiga, la mentalidad de Job? Perdiendo todo, él no se lamentó, él adoró. Versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, ¿y qué dice? Y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Fíjese qué mentalidad tremenda de Job. Un hombre de Dios. Satanás no pudo con Job, así como tampoco pudo con Adán. Pero ¿qué hizo Satanás? Se abalanzó contra la esposa de Job. Fíjese nomás. Se abalanzó contra ella. Y en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice que, porque aquí ya en el capítulo 2, ¿verdad? Satanás le hirió a Job con una sarna tremenda, horrible. Una enfermedad bien misteriosa. Que hasta por aquí tenía yo el nombre de la enfermedad apuntada, ¿no? Pero una enfermedad, se llama psicosomatic dermatitis, algo así. Que se empiezan a salir úlceras en todo el cuerpo. Y le salieron esas úlceras a Job hasta en la coronilla de los pies, fíjese. Él estaba sufriendo extremadamente horrible. Era algo doloroso. Y era algo molesto. Fíjese, aparte de que perdió todo, aparte de que le mataron a todos sus hijos y a sus hijas, todos sus animales, ahora le pegó esa enfermedad a él. Pero mire, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, sí, así como Satanás se fue con Eva, también se fue con la mujer. La tentó, pero ella sí le abrió la puerta al diablo. Le dio lugar al diablo. En vez de traerle aliento a Job, mire lo que le dice aquí, versículo 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado tú también. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? En todo esto no pecó Job contra Dios con sus labios. ¿De dónde vino esto en Job? Su mentalidad. Sí. Salmos capítulo 34, versículo 8. Buscad y ver que Jehová es Dios. Bendito el hombre que confía en él. Job confiaba en Dios. Su mentalidad estaba centrada en Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquellos que en sus pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. ¿Cómo estás tú? ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en tu dinero? ¿Estás confiando en tu ciudadanía en Estados Unidos? ¿Estás confiando en tu mica, en tu trabajo, en tu carrera? No te engañes. Vuélvete a Dios, a Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Quizás estás muy bien hoy, pero es cuestión de tiempo. Tú vas a caer.
el diablo te va a tumbar. Él bendice para maldición, pero Dios bendice para bendición. Así que ya te miré la mentalidad de una persona que confía en Dios. Ese era Lot. Lot, él confió en Dios. Y fíjese, confiaba en Dios y no lo conocía bien. Él nada más, da el testimonio. Ahorita vamos a leer el capítulo 42, si quieren vamos allí. Porque mire, ya en el libro de Job, en el capítulo 38, ya sufrió tanto Job, y luego los amigos de él, en vez de traerle buen consejo, lo acusaban, lo martirizaban, le echaban la culpa a él, lo culpaban a él. Pero entonces ya Dios empieza a tratar con Job directamente. Desde el capítulo 38, aquí empezó un diálogo entre Dios y Job. Y aquí se dio cuenta Job de que él no conocía a Dios. Y así hay mucha gente, son religiosos, pero no conocen a Dios, no conocen la Biblia. Aquí en el capítulo 38, aquí empieza el diálogo entre Dios y Job. Pero mire, ya después de que hablaron por mucho tiempo, mire lo que dice Job en el capítulo 42. Le voy a leer aquí, dice. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y id con mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad, Suhita y Sofar, Amarita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos los hermanos y todas sus hermanas, como que aquí miramos de que cuando Job estaba en crisis, sufriendo, ni sus hermanos vinieron, no, todos se fueron, todos lo dejaron completamente solo. Pero esta vez sí vinieron, dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa. Sí, oiga, hay mucha gente que no le quiere a usted, pero nada más les da de comer, ¿y qué pasa? Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, y el de la segunda Cecita, y el de la tercera Kerenaput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. Así que ya estamos mirando lo desastroso que es la mentalidad. No crea todo lo que usted siente en su mente. No es cierto. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Empápese de la Biblia. Hable con ministros, maestros de la Biblia, pero que sean bíblicos.
Hay muchos que nada más quieren su dinero, nada más. Y por eso mucha gente le saca la vuelta. Pero hay que madurar mentalmente. La Biblia habla de que debemos de afirmarnos. Dice, pero fiel es Dios que nos afirmará y guardará del mal. Cuando nosotros nos encomendamos a Dios todos los días, Él nos guarda, Él nos guía. Así que ya le advertí acerca de la mentalidad. Y ya le advertí también lo que es andar alejado de Dios. Hay muchos cristianos que son cristianos por mucho tiempo, pero todavía están bajo una influencia satánica en su mente. Satanás trabaja en nuestra mente. ¿Por qué cree que cuando habla de la armadura del soldado espiritual en Efesios capítulo 6? Allí dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo en ese tiempo era un casco que se ponían así en la cabeza para proteger al soldado de los dardos. Dice, tomar el yelmo de la salvación para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. A veces le mandaban dardos a los soldados en la cabeza, por eso necesitaban el yelmo. Mire, muchos cristianos les llegan dardos a las jovencitas, muchachos que les hablan los muchachos. Mira, te quiero mucho. Mira, te amo. No puedo vivir sin ti. Y ahí está el dardo, allí se va bien profundo en la mente. Y después crece ese dardo y después terminan enamoradas. Y después terminan con un balón de básquetbol en la panza. ¿Sí sabe lo que le digo? Los dardos de fuego vienen en la mente. Por eso hay que ponernos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Dios me les bendiga. Gusten saludarles.